Hermanos, en este momento vamos a dar inicio a nuestro curso bíblico, ¿verdad? Fíjense ustedes, vamos a hacer un pequeño recuento. Hace un ratito una hermana muy sabiamente me hizo una pequeña observación. Ciertamente faltan ver algunas notas complementarias sobre la lección número 4. Miren, hemos visto la historia de la salvación así. La voy a explicar porque es necesario para los que se integran, pero también porque ya tiene 2 semanas que no transmitíamos el curso bíblico. Entonces, vamos a ver cómo empezamos este curso bíblico. Dijimos que íbamos a tratar la historia de la salvación, ¿verdad? Y la historia de la salvación empieza con la creación. Dios creó todo lo que existe, ¿sí? Entonces, Dios lo creó todo y lo creó bien, lo creó hermoso, lo creó en orden, lo creó bello, pero entramos a otra realidad, el pecado. El pecado es otra realidad que entra en el mundo y junto con el pecado, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrarnos con el riesgo del ser humano de perderse, pero para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios sugiere? Entonces Dios nos hace una promesa, ¿verdad? Y nos dice que nos va a dar la salvación por medio de una mujer, así como por el pecado entra, por la mujer entra el pecado, por la mujer también llegará la salvación. Y de ahí entonces vimos el tema de la creación, vimos el tema del pecado y vimos el tema de los patriarcas. Si ustedes se acuerdan, vimos la historia de Abraham, Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, padre de las 12 tribus, ¿sí? Hasta ahí nosotros vimos el tercer tema, ¿sí? Luego vimos un cuarto tema cuando Moisés libera al pueblo, ¿sí? Porque este pueblo de Dios que se formó de Abraham, de Isaac y de Jacob, para sobrevivir del hambre que se vivió en una temporada, tuvieron que entrar en Egipto, en donde permanecieron esclavos más de 400 años. Salen de Egipto, llevados y conducidos por Moisés, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Ellos empiezan otro momento histórico que va a ser el tiempo de los jueces. ¿Ustedes se acuerdan? Vimos los jueces y la fuerza de Sansón. Pero en esto, cuando vimos la historia de Moisés, vimos algunas notas complementarias. Era necesario escucharlas, ¿verdad? Entonces, estas notas complementarias nos hablaron sobre los santos, las imágenes, y nos falta ver sobre las reliquias, y el día del Señor y el nombre del Señor. Son temas que tenemos pendientes porque los va a tratar el hermano Freddy, quien les dio a ustedes 2 de este segmento sobre las notas complementarias. Lo vamos a seguir teniendo en nuestro canal de YouTube, que se llama igual Orar Evangelizando. En este momento vamos a entrar en la etapa de la historia de la salvación, que va a ser esta etapa. Ya dijimos los patriarcas, ya dijimos los jueces, ¿verdad? Vamos a ver ahora este tema que se llama David el Rey según el corazón de Dios. Ese es el tema que el día de hoy nos corresponde ver. David el Rey según el corazón de Dios. Y después de esta introducción, les invito a todos los que se han quedado con nosotros que permanezcan aquí para que escuchemos el curso. También les quiero decir a nuestros hermanos protestantes que nos están hablando de la idolatría, no sé qué, tenemos una página que se llama Defensa de la Fe, Apologetas de Cristo. Ahí somos los mismos, somos católicos, les aclaramos todas sus dudas, ¿verdad? También, si quieren seguir el curso bíblico, quédense con nosotros en los siguientes segmentos que seguimos viendo lunes, miércoles y viernes. Vamos a tratar sobre el tema de las imágenes, como ya lo hemos dicho, pero en este momento nos toca ver este tema que se llama David el Rey según el corazón de Dios. Es un tema hermoso y vamos a comenzar con el primer texto que nos sugiere nuestro curso bíblico, que encontramos en el primer libro de Samuel. Aquí Daniela nos va a hacer favor de leerlo. El primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5, en donde vamos a dar inicio a este tema que es David el Rey según el corazón de Dios. Vamos a pasar, vamos a hacer esta transición de los jueces a los reyes. Y vamos a tomar el texto, primer libro de Samuel 8:5, ¿ya lo tiene Dani? No. Si no, aquí lo tengo yo. Le voy a dar lectura y dice así:
para decirle, ¿verdad? Dice, entonces se reunieron los ancianos de Israel, fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle, tú eres un anciano, tus hijos no se portan como tú, por lo tanto nombra un rey que gobierne como es costumbre en todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, en este texto nosotros encontramos con que el pueblo de Dios, fíjense, la fragilidad del ser humano es así, la historia de la salvación se va a mover así, Dios busca al hombre, el hombre en un momento acepta la propuesta de Dios, en otro momento se aleja del proyecto de Dios, le va mal, clama a Dios y Dios nuevamente vuelve a atender la súplica de su pueblo. En este momento, ¿qué es lo que estaba pasando en el pueblo? Bien, el pueblo de Dios estaba en el desierto, ¿verdad? Habían después tomado la tierra prometida, eran dirigidos por estos caudillos que nosotros llamamos jueces, y en este momento estos jueces ya no funcionan, y entonces el pueblo va y le dice a Samuel, que es entonces un líder espiritual, es el líder espiritual, es profeta, es sacerdote, funge, tiene estas funciones Samuel, y van y le dicen, mira, tú ya eres viejo, tus hijos no siguen tu ejemplo, así que danos un rey, ¿sí? Esta es la propuesta de este pueblo. En esta propuesta puede sonar normal, pero no era muy normal, porque hasta entonces el rey de este pueblo era Dios. Dios era el rey de este pueblo. Por lo tanto, vamos a leer en un momento más cómo Dios le va a decir, dales un pueblo, dales, un rey a este pueblo, porque no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Y Samuel va a ir a elegir al que será el primer rey de Israel. Vamos a notar cómo la época de los reyes surge como una iniciativa del pueblo. Dios, que siempre había sido su rey, Dios que siempre los había dirigido, en este momento entran en conflicto porque no quieren ya seguir a los dirigentes religiosos y piden un rey. Van a venir consecuencias, pero bueno, en este momento vamos a entrar en esta nueva etapa de la historia de la salvación. Vean ustedes cómo la historia de la salvación es evolutiva. Dios se va haciendo presente, al final Dios será el protagonista de esta historia, pero bueno, les invito a que tomemos este texto nuevamente, ahí en nuestros técnicos, háganos favor de compartir la señal en nuestras otras páginas, en el perfil de Margarita de Jesús, también en la página de Celaya, ¿verdad? Diócesis de Celaya, en la página también de Evangelio Diario, y bueno, permanezcamos aquí para aquellos que siguen el curso bíblico. Y les invito a que tomemos del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 11 al 27. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 11 al 27. Y vamos a seguir este texto. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 11 hasta el 27. Vamos a escuchar con mucha atención a nuestra hermana que lo va a leer. Y cuando iban subiendo la cuesta en dirección a la ciudad, se encontraron con unas muchachas que iban a sacar agua y les preguntaron, ¿es aquí donde podemos encontrar al vidente? Ellas les respondieron, sí, pero se encuentra más adelante. Dense prisa, pues ha venido a la ciudad, porque hoy se celebra el sacrificio en el santuario. En cuanto lleguen ustedes allí, búsquenlo, antes de que se vaya al santuario para la comida. La gente no comerá hasta que él llegue, pues él tiene que bendecir el sacrificio, después de lo cual comerán los invitados. Por eso vayan ahora, porque en este momento lo encontrarán. Ellos continuaron subiendo rumbo a la ciudad, y precisamente cuando iban llegando a ella, Samuel salía en dirección contraria para ir al santuario. El día anterior a la llegada de Saúl, el Señor había hecho la siguiente revelación a Samuel. Mañana, a esta misma hora, te mandaré un hombre de la región de Benjamín, a quien deberás consagrar como gobernante de mi pueblo Israel. Él lo librará del dominio de los filisteos, porque me he compadecido de mi pueblo cuando sus quejas han llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Estando ya en la entrada del pueblo, Saúl se acercó a Samuel y le dijo, por favor, indíqueme
indíqueme usted dónde está la casa del vidente. Yo soy el vidente, respondió Samuel. Sube delante de mí al santuario y come hoy conmigo allí. Mañana temprano te contestaré todo lo que me quieras preguntar y luego te dejaré marchar. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas porque ya las han encontrado. Además, todo lo más deseable de Israel será para ti y para tu familia. Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Además, mi familia es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo esto? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les ofreció el lugar principal entre los presentes, que eran unas 30 personas. Luego Samuel dijo al cocinero, trae la ración de carne que te entregué y que te dije que apartaras. Inmediatamente el cocinero sacó una pierna entera y se la sirvió a Saúl, y Samuel le dijo, ahí tienes lo que estaba apartando para ti, sírvete y come, porque yo la había apartado para ti en esta ocasión en que te invité al pueblo. Saúl comió con Samuel aquel día, cuando bajaron del santuario a la ciudad, prepararon una cama en la azotea para Saúl, y Saúl se acostó. Al día siguiente Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, levántate y sigue tu viaje. Saúl se levantó, después salieron él y Samuel a la calle, y cuando bajaban hacia las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, manda al criado que se adelante y tú espera un poco, que tengo que comunicarte lo que Dios me ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, muchísimas gracias aquí a la hermana, ¿verdad? Que nos han acogido en su casa y además nos están tomando también el curso. Y fíjense ustedes que el texto que acabamos de leer nos presenta la elección del primer rey de Israel. Fue de esta manera, como acabamos de escuchar, ¿verdad? La elección del primer rey que se llama precisamente Saúl. A Saúl se le habían perdido unas burras, ¿verdad? Unas asnas, va en busca de ellas, quiere ver a un vidente para que le diga dónde están sus burros, y en lugar de encontrarse con sus burras se encuentra con que lo eligen rey, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces puede ser el pastor de las últimas ovejas, ¿verdad? Dios tiene un proyecto para esa persona. Ajá. Puede ser la persona más sencilla, más humilde, con menos posibilidades, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pero en un momento Dios tiene una misión. Si tú estás en donde tienes que estar, Dios llegará ahí a otorgarte la misión que tienes. Lástima, de verdad, lástima que mucha gente en este tiempo no está donde debe de estar. Es madre de familia y en lugar de estar con sus hijos, está a lo mejor en el cotorreo con sus amigas, ¿verdad? No está donde tiene que estar. Es trabajador y en lugar de estar en su puesto de trabajo, está buscando hacer menos trabajo y cargarle la mano al compañero de al lado, ¿verdad? No está donde tiene que estar. Dios, cuando estamos donde tenemos que estar, llega con nuestra misión. Llega para otorgarnos una misión. Y una misión de gran trascendencia, porque el sentido de la vida de todos los que estamos aquí es grande, es extraordinario. Eso nosotros lo entendemos cuando creemos en Dios, hermanos. Lo entendemos cuando creemos en Dios. Si no creemos en Dios, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Estamos apostándole a la buena suerte. Estamos buscando un amuleto para que nos libre de cuantos males hay. Miren, solamente el que cree en Dios puede entender que Dios tiene designios de amor para sí. Este es el caso de Saúl. Saúl está cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo un trabajo sumamente sencillo. ¿Qué hacía? Cuidar burros. Y ni los cuidaba bien porque se le perdieron 2. Pero hacía lo que podía. Y en su labor de cuidaburros, le sale al encuentro este profeta y le dice, mira, para ti van a ser todo lo que las grandes bondades de Israel y la bendición de Dios. Esto es como sacarse la lotería sin haber comprado boleto, ¿verdad? Pero ¿fruto de qué? Fruto de estar donde Dios te quiere. Eso nosotros no siempre lo entendemos, hermanos. Cuando a nosotros nos vienen desgracias, ¿verdad? Que si un accidente, que si... Antes de culpar a Dios y decirle, ay, Señor, ¿por qué me permitiste que me pasara esto? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué? Antes de preguntarte eso, pregúntate si estabas donde Dios te quería. Pregúntatelo. Porque hay muchos jóvenes que se salen sin el aprecio del papá que le da o no permiso.
Y cuando le viene una desgracia, un accidente, una cosa, ahí es donde estamos, ¿verdad? ¿Dónde estás? En tus padres te está hablando Dios. En tus padres te está hablando Dios. Tú tienes un trabajo y tu patrón te dice, tienes que estar haciendo esto, esto y esto. Hazlo. No estés buscando que alguien más lo haga, cargarle la mano al más atarantado. Haz lo que tienes que hacer y haciendo lo que te toca, encontrarás la voluntad de Dios, la bendición de Dios. No son cosas extraordinarias, hermanos. No, incluso nosotros nos podemos sentir muy satisfechos haciendo lo que nos toca. Hoy nos toca lavar el baño, pues lava el baño. Hoy te toca trapear el piso, trapea el piso. Eso no te hace menos, eso no te hace más. Pero estate haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Ahí estaba Saúl, cuidando burros y mal cuidando, los dijimos porque se le perdieron. Pero hasta ahí lo alcanzó la voluntad de Dios. Una voluntad, como lo dice el profeta Jeremías, designios de amor y de paz. Designios de riqueza y de bendición. Así que en lugar de quejarnos de nuestra mala suerte, hay que preguntarnos si estamos en donde Dios nos puede bendecir y nos puede ayudar. Pero otro punto importante, la buena suerte de Saúl, la bendición de Saúl no duró mucho tiempo. ¿Y saben por qué? Porque el corazón de Saúl se hizo ambicioso. Miren ustedes, donde hay un corazón humano está la posibilidad de la corrupción. Fíjense ustedes. Donde hay un corazón humano puede ser que haya malas intenciones. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl no duró mucho bajo la mirada de Dios. Saúl rápidamente su corazón se apasionó por el dinero, por el prestigio, por el ejército, por las mujeres, por el oro, por la plata, por el botín que le traía, el que le traía hacer la guerra a otros países o defenderse de otros pueblos. Y rápidamente cayó, como decimos aquí en México, de la gracia de Dios. Cayó de la gracia de Dios. Y eso es, nosotros hemos de cuidar que nuestro corazón no sea ambicioso, no sea altanero, que no estemos buscando cosas grandes, ¿verdad? Pasando por encima de otros o creyéndonos muy listos. Haz lo que tienes que hacer. Y en eso está tu grandeza. ¿Cuántos ejemplos, cuántos testimonios no podríamos aquí decir? Yo conozco una persona aquí en Maravillas que ha logrado tener un empleo muy bueno, que ha logrado obedeciendo, sirviendo, haciendo bien las cosas, es un policía, jamás lo han herido, jamás le han hecho un daño. ¿Por qué? Porque siempre ha hecho la voluntad de Dios. Miren, hermanos, nosotros podemos vivir entre cocodrilos, entre serpientes, entre animales salvajes, ¿verdad? Llamándole así, si quieren ustedes, a la gente que nos rodea, porque no es bien educada, no es bien intencionada, es gente muchas veces ambiciosa, envidiosa y todo lo demás. Nosotros podemos estar entre esa gente. ¿Sabes qué te puede librar de las garras de esos enemigos? Estar bajo la mirada de Dios. Y también nosotros tenemos que huirle a los malos sentimientos. No consentir los malos sentimientos, porque Saúl, por consentir los malos sentimientos, cayó en un error muy grave, en faltarle el respeto a los designios de Dios. Yo creo, yo no me quiero poner como ejemplo, pero sí les quiero dar un ejemplo, porque a mí de niña mi mamá me vacunó contra la envidia, ¿verdad? Había unos vecinos que le salían unos granitos así de salpullido. Después me enteré que era por la tierra, ¿no? Pero les llamaban mezquinos. Entonces cuando nosotros decíamos que son mezquinos, es que mira, fulanito tiene muchos mezquinos. ¿Y qué son mezquinos? Pues son unos granos así como feos, ¿no? Que se inflaban así de agua. Y un día mi mamá, le dije, mamá, ¿por qué salen los mezquinos? Y mi mamá volteó y me dio y dijo, le salen a la gente envidiosa. No, primero me dijo, a ver, busca qué es mezquino. Busca en el diccionario qué es mezquino. Y fui a buscar en el diccionario un Larousse ilustrado, ¿verdad? Y mezquino, de mezquindad, nada más decía. Mezquino de mezquindad. Y yo, bueno, ahora busca mezquindad, ¿no? Y mezquindad, dícese de una persona tacaña, ¿verdad? O envidiosa. Y ahí entendí, ¿verdad? Y dice mamá, sí, es que eso le sale a la gente envidiosa. Cuando una persona es envidiosa, le salen esos granos. ¡Ay! Y yo decía, ay, Dios mío, que no me salgan esos granos porque van a decir que yo soy envidiosa. Y cuando yo veía a un niño, a una niña con granos, así yo decía, ay, es que esa persona es envidiosa. Y yo, ay, Dios mío, que no me salgan porque van a decir que yo soy envidiosa, ¿verdad? Pero me vacunaron de la envidia, de tal manera que desde que yo me acuerdo, yo lucho por no sentir envidia, ¿verdad? Y a veces tragarme mis comentarios o mis miradas para no sentir envidia, ¿no? Al final uno se da cuenta que esto te ayuda. Te ayuda a no hacerle la vida pesada a alguien más,
a no difamar a las personas, a no querer estar por encima de los demás. Enseñémosle a los niños la palabra de Dios. Enseñémosles a estar donde Dios los puede bendecir, donde Dios les puede manifestar su amor. Saúl lo perdió todo y por eso vamos a leer este relato que nos presenta cómo se eligió el segundo rey de Israel. A ver, busquen ahí en su Biblia, por favor, el del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 13. Primer libro de Samuel, nuestros técnicos por ahí escríbanlo, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 7 al 13, 16, 7 al 13. Y aquí nuestras hermanas nos van a hacer favor de proclamarlo y vamos a escuchar aquí la palabra de Dios. Es 16 del 7 al 13. Vamos a escucharlo. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es el centro de la enseñanza que hoy vamos a dar, porque si ustedes se acuerdan, el tema se llama David el Rey según el corazón de Dios. Entonces, Samuel tuvo que ir a buscar el otro rey que Dios le había sugerido, porque Saúl ya no era de su agrado. Sin embargo, hay que decir que Saúl no había muerto. Saúl continuaba siendo un rey electo al frente de su pueblo, pero Dios le dijo a Samuel: ve y busca al nuevo rey, úngelo. Si nosotros leemos un poco antes en este capítulo 15 y 16, nos vamos a encontrar con que Samuel le dice a Dios: pero ¿cómo? Si Saúl se entera que yo voy a consagrar un nuevo rey, me va a matar. Y le dice Dios: no te preocupes, ve, porque soy yo quien te envía. Y allá va Samuel a la casa de Jesé, que tiene 7 hijos. Y fíjense, algo con lo que empieza el relato es que dice que cuando apareció el primer hijo, que se llamaba Abinadab, se presenta alto, rubio, bien parecido, y Samuel dice: seguramente este es el nuevo rey. Pero vamos a leer el versículo 7, dice, Dios le contesta: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en, ¿qué dice? En el corazón. Fíjense ustedes. Y aquí va nuestra enseñanza, porque hermanos, miren, Dios que es eterno, Dios que es amor, Dios que es perfección, Dios que es la belleza suprema y absoluta, no se fija en la apariencia, se fija en el corazón. Y nosotros, seres humanos finitos, seres con muchas limitaciones, con muchas miserias, nosotros ¿en qué nos fijamos, hermanos? ¿En qué nos fijamos? ¿Saben en qué nos fijamos? En las apariencias. ¿Sí o no? Nos fijamos en las apariencias. Tan es así que hoy se nos dice que vivimos en la era de la imagen. Tú quieres vender algo, presentar algo, hacer que le apetezca algo a alguien, preséntaselo con una ¿qué? Con una buena imagen.
Preséntalo con una buena imagen. Y así tenemos a gente muy bien vestida, muy bien trajeada, con trajes muy caros, con relojes de una marca, ¿verdad? Ajá, con un carro, un supercarro, pero es un ladronazo. Ajá, pero aplasta un pueblo para poder traer todas esas cosas. Pero esta persona es un narcotraficante. Ajá, pero esto es solo una apariencia. Ajá, porque ese muchacho que tú ves bien vestido no tiene voluntad, no tiene valores. Porque esa muchachita muy hermosa que tú ves bien acomodadita y muy operada de todos los lados, ¿verdad? Muy apetecible como carne que se le antoja a todo mundo, ¿verdad? No es sino una pobre muchacha frívola, ajá, que no sabe lo que es formar una familia, que no tiene responsabilidades, que no tiene voluntad, porque la voluntad se la roban los medios electrónicos, porque tiene afición por el sexo, porque no es una persona que se controla, porque no tiene dominio de sí, porque es una persona violenta, y entonces aunque en apariencia tenga una apariencia muy bonita, por dentro no tiene nada que lo sustenta. Y lástima que este tiempo nos venda mucho las apariencias. Yo no sé en otros países, pero sí sé que en muchos otros países también le pasa lo que a México. En México, en las zonas más pobres, más restringidas económicamente, ponen tiendas grandes y muy prestigiosas de grandes marcas, ¿verdad? Y ponen a meses sin intereses. Ve, endeúdate ahí, cómprate todo lo que quieras, compra electrónicos, compra ropa, la vas a pagar poco a poco, ¿verdad? Das tu dirección, dices tu teléfono, te abren un crédito y muy bien, eres una apariencia muy bonita, aunque no tengas voluntad, aunque no tengas valor para ir a buscar un trabajo y la fuerza de voluntad para sostenerte en ese trabajo. Vivimos de apariencias. Sin embargo, el Señor dice, no mira las apariencias. ¿Qué mira Dios? Dios mira el corazón. Y qué importante, ¿verdad? Porque va a ser un desfile de hijos y al final no hay un hijo. No está uno. Le presentó a los 6 hijos y Dios le dice a Samuel, ese no es. Y el otro, no es. Y el otro, no es. Y el otro, bueno, al final, Jesé le dice, bueno, ¿y no será que Samuel le dice a Jesé, ¿no será que por ahí tengas un hijo? ¿Otro hijo? Ya no había ninguno en la casa. Y Jesé le dice, sí, tengo uno que está allá en el campamento cuidando unas ovejas. ¿Saben ustedes por qué David no estaba en su casa? Porque en el tiempo de David, en el tiempo del Antiguo Testamento, un niño menor de 12 años no valía, no era ciudadano. Sí trabajaba, sí comía, sí era parte, pero no estaba registrado, no iba a la escuela, los índices de mortandad en los niños era muy alto, no valía la pena invertirle mucho a un niño porque tú no sabes si va a vivir o se va a morir. Ya después de los 12 años, bueno, ya es gente, ahora sí tráetelo a la casa, ahora sí que haga vida social, pero David no era de vida social todavía. Entonces, muy interesante porque la palabra de Dios nos dice que Dios no había mirado la apariencia, había mirado el corazón, pero ¿qué miró en el corazón de David? Pregunta importante. Si David teológicamente, tenía menos de 12 años, ¿qué había en David? Un corazón. Pero ¿cómo era el corazón de David? Qué interesante, ¿eh? Porque hoy los niños de 12 años son niñotes. Ajá. A los que la mamá le carga la mochila, le tiene que preparar todo, ¿verdad? Porque es un inútil. Es un inútil. Aunque la mamá sea gente pobre, aunque sea clase media, ese niño no sabe hacer nada. Todo se lo han dado, ¿no? Y el niño cree que lo merece todo. Ajá. Entonces, a los 12 años, ¿qué tenemos en un niño? A mí a veces me da mucha pena darme cuenta. Por supuesto que me da mayor pena, ¿verdad? Cuando veo que los niños son maltratados, son agredidos, son lastimados. Qué lástima, ¿verdad? Pero a los 12 años David era un niño fuerte, con una fortaleza que partía de su corazón. Era un niño con voluntad para ir a cuidar ovejas. Era un niño que sabía lo que era estar detrás de un rebaño. ¿Sí? Y así también desde hoy a nuestros niños los tenemos que educar con una voluntad firme, enseñarles a que te levantas a esta hora y te duermes a esta hora. Hoy los papás ponen dispositivos móviles en las manos de sus hijos, ¿verdad? Y no tienen voluntad. Se van a dormir y no se duermen.
se van a estudiar y no estudian, se van a jugar y no juegan. Gente que crece con un corazón endeble, con bases muy pobres para defenderse. Y a los 12 años, eso sí, ¿verdad? A los 12 años ya pueden cambiar de sexo según la ideología de género, ¿verdad? A los 12 años ya pueden contestar mal e ir a demandar a sus padres. A los 12, ¿qué miró Dios? Aquí están diciendo algunas personas algunas cualidades. Dios miró el corazón puro de David, sí es cierto, miró su inocencia, pero también miró valor, también miró fortaleza, tal como lo vamos a leer en el siguiente texto, ¿verdad? Que nos relata el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 26 al 47. Y no se nos aburran, nos quedan 15 minutos más y terminamos, ¿sí? A ver, no sé, como dicen, no se aburran, ¿eh? O sea, no dejen que las orejas le crezcan. Entonces, así decimos aquí en México, ¿verdad? Cuando decimos un niño es inteligente, otro es burro, decimos, ay, está medio orejón, ¿verdad? Pero no es por ofender, no, es para motivarlo, por cierto, ¿verdad? Bueno, busquen ustedes ahí en su Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo del 26 al 47. Y vamos a ver este relato del 26 al 47, en donde David asiste a ver la batalla con Goliat. Pongan atención, porque ahí hay cosas muy interesantes que vamos a ver en ese texto. Vamos a verlo. Entonces David preguntó a los que están a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar, fueron a contárselo a Saúl y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear contra él. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico, y se volvía para atacarme. Lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompaña. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello, pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras.
David le contestó: tú vienes contra mi espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré, y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Palabra de Dios. Hasta el 53, por favor. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saraim y Gat y Ecrón, se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Hasta ahí, ¿verdad? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, vamos a reflexionar este texto. Sumamente bonito, ¿verdad? Muy épico, ¿verdad? Un relato de una batalla. Y lo primero que vamos a encontrar es el atrevimiento de un adolescente. David, aunque había sido consagrado rey, era muy pequeño, por lo que no le dan la importancia que tiene. Y si nosotros leemos un poco más en este capítulo 17, nos vamos a encontrar con que su papá lo mandó a llevarle comida al campamento militar en donde se encontraban sus hermanos. ¿Sí? Él no iba para pelear, él apenas iba a llevar la comida. Cuando David llega al campamento, se encuentra a todo el ejército del pueblo de Israel atemorizado, sin poder decir una palabra, y a un grandulón con un gran ejército ofendiendo al Dios vivo. Y entonces él va preguntando entre los soldados por qué le permiten que hablen así, qué le darán al hombre que lo desafíe, y nadie le contesta, y va más adelante y pregunta por qué permiten que ese grandulón hable de esa manera, y qué le darán al hombre que lo derrote. Nadie le responde. Por ahí su hermano lo encuentra y le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Veniste a curiosear, vete para la casa, dejaste solas a las ovejas. Y David dice: ay, que yo no puedo decir nada, ¿verdad? Y por ahí se enteran. Le van a decir al rey Saúl que hay un niño que anda por ahí, ¿verdad? Diciendo que qué le darán al que mate a ese grandulón. Y le dice: pues ¿qué le dan? Pues no habíamos pensado en eso, ¿verdad? No lo tenían en cuenta. Y entonces sucede algo inesperado, ¿verdad? Y eso inesperado es que David va a ir con el rey y le va a decir, fíjense ustedes, dice, fíjense, versículo 32. David le dijo a Saúl: que nadie se desanime por culpa de ese filisteo, porque yo, su servidor, su majestad, iré a pelear contra él. Un niño de 12 años. Hermanos, el valor no procede de la fuerza, el valor procede de la fe. Muy importante, un corazón es cobarde no porque tenga un cuerpo débil. Un corazón es cobarde cuando no tiene fe. Y hay que decir a qué le tenemos miedo, ¿verdad? Le tenemos miedo a ser pobres, por eso la gente se hace narcotraficante, por eso se va a robar. Le tenemos miedo a la humillación, por eso antes que nos humillen, humillamos. Le tenemos miedo a la soberbia de alguien más, por eso nos ponemos por encima de esa soberbia de alguien más. Esos son nuestros temores, y no los atacamos de la manera más noble, ¿verdad? Sino que los atacamos queriéndonos poner por encima. Miren la actitud de David. La actitud de David es increíble. Un niño de 12 años diciendo: mira, ¿ves ese grandulón?
que nadie se atreva a tenerle miedo. Nadie dice, se desanime, porque yo voy a ir a pelear contra él. Y el rey le contesta, pero no, mira, él es un hombre acostumbrado a la guerra desde su juventud, tú eres un niño. Y entonces viene esto, por lo cual Dios miró el corazón de David. David se describe así: cuando yo, su servidor, cuidaba mis ovejas, si venía un león o un oso y se quería llevar una oveja, yo iba detrás de él, le quitaba mi oveja del hocico, y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. Y hemos de creer que David no era un niño débil, ¿no? Era un niño robusto, era un niño fuerte, sabía el punto débil de un animal, ¿verdad? Y sabía que era agarrándole el hocico. O sea, no lo agarraba ni de la cola, ni de las patas, ni le intentaba pegar en la cabeza. El punto débil de un animal era el hocico. Y entonces lo agarraba, le destrozaba el hocico y le quitaba su oveja. Miren, esto parece muy fácil de decir, pero es la estrategia de alguien que ha aprendido a pelear con las fieras. Y si nosotros aprendemos a pelear de manera estratégica, porque pelear no quiere decir gritar más alto, golpear más fuerte. No. Significa tener el punto clave donde tú derrotas al mal. ¿Y cuál es ese punto clave? Tenemos que aprender a defendernos con ese punto clave, que es haciendo débil al enemigo. Y el enemigo más grande que nosotros tenemos, hermanos, se llama demonio. No es tu suegra, no es tu hermano, no es tu primo, no es tu jefe, no es tu... ¡No! El enemigo más grande es el diablo, que nos quiere ver perdidos, que nos quiere ver desesperanzados, que nos quiere ver huir, que nos quiere ver débiles. Ese es el verdadero enemigo. Ahora, el enemigo más grande después de pues está dentro de nosotros. Son los límites que nosotros nos imponemos porque no tenemos fe. Una persona sin fe es una persona cobarde. ¿Cuántas veces yo me he dado cuenta que una persona, una vez que abraza la fe, se hace más fuerte? Se hace más fuerte, no porque desafíe bravuconamente a los demás, sino porque el amor a Dios nos hace fuertes. También algo muy bonito que nos dice aquí es en el versículo 37, dice: el Señor que me ha librado de las garras del oso y del león, también me librará de las manos del filisteo. Eso es tener fe, hermanos. El Señor que me libró del oso y del león, me librará también, dice, de las garras del león. Hermanos, si nosotros vivimos esta experiencia todos los días, nos quitaremos nuestros temores. No le tengas miedo a tu jefe que es malhumorado, que es grosero, que grita mucho. No le tengas miedo a la gente que hable mal de ti. Deja que digan, deja que te griten, deja que te humillen. ¿Eso te hace menos? Piénsalo delante de Dios. ¿Eso te hace menos? Eso nos hace sentir mal, pero no nos hace menos. Que nos determine depende de nosotros. Si tú tienes tu fe bien puesta en el Señor, mira esta humillación, agradécesela a Dios. Ponla en manos de Dios. Dios es justo, Dios es bueno. Aprendamos a derrotar a nuestros enemigos poniéndonos en las manos de Dios y no alebrestándonos, ¿verdad? Déjalo en las manos de Dios. Dios hace mejor justicia que tú y que yo. Nosotros pensamos que justicia es defendernos, es sacar a la luz la verdad, es que nosotros nos justifiquemos de todo. No, deja que Dios haga justicia. Cállate, ora, pídele a Dios, ponte en sus manos, hazte fuerte, no permitiendo que alguien te lastime, ¿verdad? No dejes que alguien te lastime. Tú amaneciste de buenas, tú vas con toda disposición a tu trabajo, tú hiciste tu oración, tú has ido a misa y escuchado la santa palabra de Dios. ¿Por qué permites que en un momento te pongan mal? Una mala mirada, una palabra mal dicha, un tono más alebrestado, ¿ya te puso mal? Qué débil somos, ¿verdad? Qué débil somos, qué rápido caemos en garras del enemigo. David era fuerte porque sabía en manos de quién estaba. Mira, Dios me libró de los osos, Dios me libró de los leones, Dios me librará de pues ¿cómo no? Pues si Dios es grande, ¿no? Si Dios es Dios, ¿no? Me acuerdo de una vez que estaba lloviendo mucho y un niño pequeño me acompañaba. Visité a un niño como de 7 años. Y yo le digo, oye, ¿tú crees que Dios sea capaz de calmar la lluvia? Y ese niño voltea y se me queda viendo como si me quisiera regañar. Y me dice, pues es Dios. Y yo dije, ay, Dios mío. Dije, bueno, pues vamos a pedirle a Dios para que calme la lluvia. Y nos pusimos a rezar el Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Y cuando terminamos bajó la lluvia. Y ya nos fuimos. Pero él me lo dijo con tanta seguridad, pues es Dios.
Sí es cierto, hermanos, a veces se nos olvida que Dios es Dios. A veces se nos olvida que Dios nos puede librar de nuestros males. Miren, van a venir gobiernos, van a venir políticos, van a venir gente y vendrán detrás de ellos otros peores y otros malos. No son en ellos, es en Dios que está nuestra confianza. En Dios tenemos que aprender a poner nosotros nuestra fortaleza. Y bien, entonces David ataca a este grandulón, ¿verdad? Que le va a decir, fíjense, le dan toda una armadura y él no puede ni siquiera caminar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer David? Se quita la armadura, se quita la armadura y entonces va con lo que él tiene. ¿Qué tenía? Su bolsita de pastor, sus 5 piedras y su honda, ¿no? Es lo único que tiene. Es cierto, las grandes batallas de la vida no se ganan con lo que nos echamos encima. Se ganan con lo que traemos siempre dentro con nosotros. Eso es, en la sencillez de la vida se ganan las grandes batallas. Solo que ahora nosotros pensamos que ganar las batallas es presumir más, es tener más. Miren, a los mexicanos, en septiembre del año pasado, la naturaleza nos recordó que en un ratito puedes perderlo todo. Que eso no es lo que tú eres. Que lo más importante no es lo que traes encima o lo que puedas presumir delante de los demás. Que lo más grande es lo que tú eres, lo que hay dentro de ti, la fuerza que tenemos como personas. Eso es lo que nos hace grandes. Eso es lo que nos hace débiles. Mucha gente que se muere más en la desesperación y en la angustia que en los accidentes, que en las contrariedades. Entonces, no permitamos. Miren, ¿saben? La gente hoy se enferma más por sus problemas y por la poca fortaleza que tiene para enfrentar sus problemas que por verdaderas enfermedades. Realmente nos enferman más nuestras situaciones emocionales que no sabemos cómo afrontar. Así que David tomó algo muy sencillo y claro, ese grandulón viene y le dice, así que vienes contra mí y crees que soy un perro David se limita a sacar su onda y le lanza un piedrazo, ¿verdad? Y fíjense, versículo 47 lo que va a decir. Todos, dice aquí, versículo 45, lo voy a retomar, dice, David le contestó, tú vienes contra mí con tu espada, lanza, jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso. Fíjense, hay que grabarnos eso, Y quien tenga ahí su Biblia, subraya el versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Yo me lanzo contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, a quien tú has desafiado. No traigo nada. Lo que traigo es mi fe. ¿Sí? Y así mismo, hay gente que se cree que tiene todo el poder del mundo. Hay gente que se cree que tiene toda la autoridad porque es un jefe militar, porque es un patrón, porque es un presidente, porque es el gerente, porque es el que dirige, porque es el dueño. Tú vienes contra mí con todo eso. Sin embargo, yo estoy en las manos de Dios. Yo estoy en las manos de Dios, no estoy en manos de nadie. Fíjense, y dice también, ahora, le dice David, ahora el Señor te entregará en mis manos. Hoy mismo te mataré y cortaré tu cabeza. Y dice, fíjense, así todo el mundo sabrá que hay un solo Dios en Israel. Así es. David no peleaba por su propia gloria. David peleaba para gloria de Dios. ¿Tú para qué peleas? ¿Para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Cuando tu trabajo esté en riesgo, cuando no tengas trabajo, tú dile al Señor, no es para yo verme bien delante de los demás, no es para presumir, es para sacar mi familia adelante, es para vivir con dignidad. Señor, ayúdame, no para que los demás no digan que ahora ando en un mal momento. Ayúdame porque tú eres grande y para gloria tuya. Hermanos, Dios no es más providente con nosotros porque no somos más agradecidos. Dios no nos puede ayudar más porque a veces presumimos más nuestra gloria que su gloria. Así que hoy David nos ha dado una enseñanza extraordinaria y esta lección no se termina aquí. Esta lección tiene una segunda parte que estaremos viendo el viernes y ojalá que nosotros podamos continuar aquí
Les pido de tarea que lean ustedes el capítulo 16, 17 y 18 del libro de Samuel, y esa va a ser nuestra tarea, y el día viernes haremos unas preguntas, ¿sí? Les agradezco que hayan estado con nosotros, les agradezco también su interés por conocer la palabra de Dios, porque, hermanos, en este momento en el que históricamente estamos pasando por tantas situaciones tan terribles en todos lados, sepan ustedes que este es un programa mundial. Aunque hoy los políticos nos prometen las perlas de la Virgen, le llaman así una agenda internacional, se quiere crear la confusión, se quiere crear el desánimo, la desesperación, se hace que la gente huya de sus países, se crea pánico, se forman conflictos por religiones, por países, No permitamos que nada de eso nos embargue. Nosotros en las manos de Dios, nosotros escuchando la palabra de Dios, tendiéndole la mano al que lo necesita, somos ciudadanos del mundo, no hay que rechazar a los migrantes. En algún momento Cristo fue migrante, en algún momento Cristo fue refugiado, perseguido, todas estas cosas que pasa, la gente que pasa por peripecias, las pasó Jesús, y nosotros estamos llamados a darle otro mensaje al mundo, otro enfoque a los problemas, y este enfoque se lo vamos a dar cuando hagamos nuestra la palabra de Dios. Ojalá que todos podamos seguir este curso bíblico. El viernes nos vemos a las 8 de la noche, hora de México, comenzando con el Santo Rosario. La tarea es leer los capítulos 16, 17 y 18 del primer libro de Samuel. Muy buenas noches, deja que Dios ilumine tu vida.